en la entrevista de Redacción Médica nos acompaña la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García. Con ella abordaremos la actualidad sanitaria más inmediata, como ese acuerdo alcanzado con los médicos de atención primaria para desconvocar la huelga, siendo Andalucía una de las pocas comunidades que ha llegado a un acuerdo, a un entendimiento con los facultativos de medicina de familia para paliar las quejas que se están expresando en todo el Sistema Nacional de Salud en las últimas semanas. Otra de las cuestiones que le plantearemos a la consejera es la falta de profesionales sanitarios que tanto está afectando a la sanidad española y qué soluciones se plantean desde la Consejería Andaluza al Ministerio de Sanidad para paliar ese problema. También la consejera Catalina García nos contará y nos dará los detalles de los últimos procesos de estabilización que está emprendiendo el Sistema Andaluz de Salud para estabilizar casi el 80% de su plantilla actualmente. Otra de las medidas que también prepara el Gobierno en materia de terapias innovadoras de fármacos son los diferentes decretos que se están abordando desde el Parlamento andaluz y desde el Gobierno de Juanma Moreno para facilitar y agilizar el acceso a los fármacos a todos los pacientes andaluces. Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Muchas gracias por gracias. Acudir a nuestra llamada de Redacción Médica. Vamos con lo primero, con lo más actual y lo más novedoso del día, que es precisamente ese acuerdo que se ha alcanzado hoy con los médicos de atención primaria de Andalucía para desconvocar la huelga. ¿Qué nos puede decir de ese acuerdo? ¿Cómo se ha fraguado? Llevamos varios meses trabajando con el Sindicato Médico de Andalucía, pues en cómo podíamos mejorar pues la capacidad de los médicos de atención primaria. Hemos llegado con ellos a un acuerdo que tendrá que ser ratificado en mesa sectorial, en que van a tener 35 pacientes en jornada de mañana y 25 pacientes en jornada de tarde, donde se les pagará parte a través de la continuidad asistencial. Ya lo teníamos ese concepto acordado y aprobado ante mesa sectorial, y 25 consultas de pediatría. Creemos que con este acuerdo con el Sindicato Médico de Andalucía podemos conseguir mejorar la calidad asistencial y la seguridad de la atención que se presta a los pacientes. Pero a mí me gustaría recordar que este problema que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía lo tienen todas las comunidades autónomas de España, porque es un problema a nivel del Sistema Nacional de Salud, y ese problema es el déficit de profesionales. Y mientras no seamos capaces de solucionar ese grave problema, tenemos que hacer estas medidas y además agradecer a los profesionales, a los médicos de atención primaria que quieran trabajar de forma voluntaria por las tardes para poder cubrir ese déficit de profesionales y esa alta demanda, con lo cual agradecimiento como siempre a ellos. Precisamente hoy, 25 de enero, se cumplen 6 meses de que usted fue nombrada consejera. Es uno de los días más importantes el vivido hoy con ese acuerdo que comentamos antes de usted como consejera. Bueno, es un hito más. Yo quiero recordar que cumplimos ahora 6 meses de este gobierno, pero el 16 de enero, hace muy poquitos días, lo que cumplíamos era 4 años del presidente Juanma Moreno al frente de la gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, que hace pocos días hemos cumplido 4 años de gestión de la sanidad en Andalucía, del sistema sanitario público andaluz. Creo que en muy poco tiempo, pero se han conseguido objetivos muy importantes. Hoy es un acuerdo con el sindicato médico, pero nosotros llevamos dialogando en mesa sectorial mucho tiempo y fruto de ello han sido 2 acuerdos de mesa sectorial que han supuesto 155 millones de euros más en las retribuciones de los profesionales sanitarios. ¿Se prevén en ese acuerdo que usted menciona mejoras salariales a corto plazo para los profesionales sanitarios? Bueno, seguimos trabajando. Nosotros tenemos ahora mismo abiertas 2 mesas, una mesa sectorial que es el día 26 para hablar de atención primaria y posteriormente tenemos otra mesa el día 31 con sociedades científicas para seguir hablando de primaria. Y en mesa sectorial siempre se está hablando de mejora. Nosotros seguimos en ese camino de seguir mejorando la situación de los profesionales del sistema sanitario, que cuando nosotros llegamos nos los encontramos en una situación muy complicada donde habían perdido un 4% de su remuneración y a día de hoy han recuperado un 14% de media, con lo cual se ha producido un gran avance.
En Andalucía, comentamos, insistimos, hoy se ha logrado desconvocar esa huelga anunciada por los médicos de atención primaria, pero actualmente España, en todas las comunidades autónomas, se vive una situación de inestabilidad por la atención primaria, convocando diferentes huelgas. Hoy precisamente veíamos la de Cataluña, en otras regiones demás. ¿La atención primaria ha dicho basta? Sí, pero yo insisto, yo voy a poner encima de la mesa cuál es el problema. Tiene dos problemas la atención primaria. El primero y principal ahora mismo, y el más acuciante, es el déficit de profesionales. Nosotros decimos que en Andalucía en el año 22 se jubilaban 687 profesionales, en el año 23 se jubilan 797 y de aquí al año 2030 se jubilan casi 6.800 profesionales, 2.917 son de atención primaria. Y aquí había muchas soluciones que poner encima de la mesa. La Comunidad Autónoma de Andalucía, desde el año 19, cuando hicimos las cuentas y vimos qué iba a pasar, empezamos a aumentar el número de plazas MIR y, de hecho, a día de hoy, Andalucía es por primera vez la comunidad autónoma que más plazas MIR oferta. 1.800 en esta convocatoria, el 21% del total. Desde el año 18 son 453 plazas más, que es el 33,53%. ¿Pero qué necesitamos más? Pues necesitamos que no pase lo que ha pasado este fin de semana, que en la convocatoria MIR se han quedado 4.000 licenciados en medicina fuera porque se convocaron 8.000 plazas para 12.000, con lo cual vamos a tener a 4.000 profesionales que no van a poder hacer su especialización y que además no quieren que los contratemos porque ellos quieren seguir estudiando para sacar el MIR. Con lo cual el Ministerio lo que le hemos pedido de una manera reiterada es un Consejo Interterritorial Extraordinario y Urgente para hablar específicamente todas las comunidades autónomas, aumento de plazas MIR, había un consenso que alrededor de 4.000 plazas MIR durante 4 años podría solventar el problema, la flexibilización o el cambio de los criterios de la unidad de formación, la acreditación de la unidad de formación, tenemos un problema para poder seguir formando a más MIR, porque ya tenemos casi todas las plazas cubiertas, por lo menos yo hablo por Andalucía, con lo cual mucho trabajo por hacer una parte de las comunidades, pero una parte muy importante aquí la tiene que hacer el Ministerio. Nosotros hemos hecho deberes de tal manera que en el año 25-26 la situación en Andalucía empezará a revertir y nosotros podremos empezar a cubrir anualmente todas las jubilaciones, porque quiero recordar que aquí no se pueden cubrir ahora las jubilaciones de los profesionales que se jubilan, no se pueden cubrir vacaciones y no se pueden cubrir bajas o permisos extraordinarios de cualquier tipo. Ese es un problema de la atención primaria. Y luego hay un segundo problema de la atención primaria y es que se tiene que adaptar a la situación y a la sanidad del siglo XXI y nos enfrentamos a una población cada vez mayor, eso ya venimos hablándolo hace mucho tiempo, que va a ser mayor y mucha de ella crónica y pluripatológica, cronicidad muy compleja y que tenemos que adaptar la atención primaria para esa nueva realidad, pero no solo la primaria, porque la primaria no puede trabajar sola, la primaria con hospitalaria, con centros residenciales, con todo el personal, porque desde la Junta de Andalucía creemos que todos los recursos se tienen que utilizar las farmacias, se tiene que hacer colaboración muy perfecta con nuestra Consejería de Inclusión y Políticas Sociales, porque al final la persona es la misma para una consejería y para otra y el reto tiene que ser utilizar todos los sistemas para dar la respuesta. Así que creo que esos son los dos principales. Yendo al primer problema que usted planteaba, esos 4.000 médicos que se van a quedar sin especialidad porque no hay plazas convocadas, ¿cree usted que una de las opciones que puede barajar el Ministerio o que debería de barajar el Ministerio es pues, realizar una convocatoria extraordinaria dentro de la actual, convocando a aquellas unidades docentes que se estén acreditándose en las últimas fechas para sumarlas a esta convocatoria actual y así aumentarlas si cabe a 9.000 o 10.000 plazas más? Eso fue lo que se le pidió a la ministra, se le pidió o bien modificar la convocatoria que ya estaba en marcha, ella dijo que no, entonces le planteamos que hiciera una convocatoria extraordinaria, precisamente poniendo encima de la mesa plazas que están en déficit, por ejemplo la especialidad de médico de familia y comunitaria, anestesistas, pediatras. Todos sabemos cuáles son las deficitarias. Bueno, pues haciendo esa selección, que hiciera una convocatoria extraordinaria y le diera la oportunidad a esos 4.000 médicos que se quedan fuera poder entrar al sistema. Y recordando que cuando entran a la formación son 5 años de especialización.
Con lo cual, ¿respondió el Ministerio a esa petición? Esa decisión es una decisión del Ministerio. ¿Os ha respondido el Ministerio, me refiero? No ha respondido el Ministerio ni a la convocatoria de un Consejo Interterritorial extraordinario, que siempre nos ha delegado a la Comisión de Personal, pero nosotros creemos que en la situación en la que está ahora mismo el problema del déficit de profesionales es algo que se debe de tratar en el Consejo Interterritorial. Agilizar las acreditaciones de los títulos de los extracomunitarios es otro problema, y últimamente también tenemos problemas en la acreditación a través de la Oficina de Extranjería de los profesionales que llegan. Nosotros no nos gustaría tener que estar ahí en esa contratación, nos gustaría que los 4.000 que ahora mismo se han quedado fuera y otros que venimos arrastrando de más años tuvieran la oportunidad de empezar a formarse en él. También se ha comprometido con los decanos de medicina a apoyarles de cara al año que viene a aumentar sus plazas del grado de medicina para entrar a la universidad. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Huelva, están peleando por crear una nueva facultad. ¿Desde Andalucía van a encontrar su apoyo total para crear esa facultad? Bueno, ya se está trabajando en ello. Recordar que en Andalucía, Almería y Jaén este año tienen por primera vez grado de medicina y son 120 plazas más que hemos sumado en Andalucía. Huelva está en esos trámites con la Consejería de Universidades y están trabajando en ello. Pero el aumento de plazas a nivel de la universidad tiene que ir acompasado, porque cuando ellos salgan de la universidad tienen que poder acceder al MIR. Si volvemos a dejarlos fuera del MIR, no aumentemos plazas en la universidad. Se crea un embudo que no pueden pasar, que al final es el problema que denuncian los decanos y los propios estudiantes, que si no tienen forma de especializarse no pueden llegar al Sistema Nacional de Salud. Y volviendo al segundo problema que comentaba usted, de la atención primaria, de cómo modernizarla, de cómo impulsarla, digamos, otro de los problemas que reivindicaban desde la medicina de familia es el problema con la burocracia. No sé si precisamente una también de las situaciones que reivindica es el negarse a dar las bajas que vengan desde hospitalaria. Es un anuncio que han hecho desde varias sociedades científicas de medicina de familia. No sé si en Andalucía se está también planteando el cómo desburocratizar a la medicina de familia. ¿Se apoyaría la iniciativa esta de liberar, de dar bajas a los médicos de familia que vengan de hospitalaria? Bueno, estamos trabajando en muchas medidas. Uno de los problemas precisamente de lo que se quejan, y yo creo que con razón, los médicos de familia, es de la excesiva burocratización a la que se ven sometidos diariamente. Ya se está trabajando con ellos, se está trabajando yo creo que en atención primaria tenemos que hacer un desarrollo competencial de todo el equipo de primaria. Los médicos tienen que dedicarse al diagnóstico, al tratamiento, y luego otros profesionales que están dentro del equipo a hacer trabajos que son muy burocráticos, y para eso se está formando a lo que son los administrativos en salud. Pero hay más temas que pueden ayudar a la primaria, como es la digitalización, como es su capacidad resolutiva, que es muy mejorable. También se quejan mucho de ello los médicos, no tienen una capacidad resolutiva. Y también trabajamos mucho en lo que es la humanización de la atención primaria y en dotarla de más herramientas. Una de ellas, por ejemplo, nosotros hemos introducido en atención primaria la consulta de acogida, que está teniendo muy buenos resultados, está implantada en 858 centros de salud ya, con una capacidad resolutiva del 54% y con 411 enfermeras que están desarrollando ese trabajo. Esa consulta trabaja con 18 protocolos que fueron acordados con las sociedades científicas, y la verdad que está teniendo un grado de satisfacción muy importante, tanto en los profesionales, pero también en las personas en las que son atendidas. Y queremos seguir trabajando porque la primaria necesita una coordinación perfecta con los hospitales. Estamos trabajando en centros de telemedicina en cada uno de los hospitales para poder trabajar, porque la coordinación tiene que ser perfecta hacia la atención primaria de la hospitalaria, pero de la hospitalaria hacia la atención primaria también. Así que tenemos mucho trabajo por hacer para adaptar la atención primaria a la situación real de ahora y los hospitales a la situación real de ahora. Luego profundizaremos en el perfil de la enfermería, que tan importante es, pero ligado a esto, ¿cree usted que la enfermería podría colaborar en ese proceso de dar bajas al paciente?
Bueno, todo lo que nosotros hagamos y no haga el médico y entre dentro de sus competencias siempre tiene que estar muy bien protocolizado. Nosotros lo que estamos trabajando es para que bajas que se produzcan en el hospital sean dadas por el especialista del hospital, aunque luego el seguimiento sí es verdad que tiene que ser por el médico de atención primaria. Así que en eso estamos trabajando. Que la figura de la enfermera, nosotros trabajamos allí, médico-enfermera, se trabaja con un equipo muy compuesto que está solucionando muchos problemas. Perfecto. Continuando con la actualidad política dentro de la Junta y de la Consejería de Salud en este concreto, me gustaría recuperar el tema del hecho que supuso la eliminación de las subastas de fármacos en Andalucía. Según datos contrastados por parte de la Consejería, se ha disparado el gasto farmacéutico debido a la eliminación de las subastas. No sé si eliminar aquella reversión que se hizo, eso ha fallado de alguna manera. Es que no tiene nada que ver la eliminación de la subasta de medicamentos con la subida contenida, que en eso estamos, del gasto farmacéutico en Andalucía. Porque la subasta de medicamentos en Andalucía lo que revertía no revertía la Consejería de Salud, revertía la Consejería de Hacienda, con lo cual en nuestras cuentas no la asumíamos. Con lo cual ahí no hay ninguna discusión. Y yo quiero recordar que la subasta de medicamentos tenía un problema muy grave en Andalucía, y era ese desabastecimiento, de la farmacia o un abastecimiento inadecuado de las oficinas de farmacia que obligaba a los farmacéuticos a dispensar medicamentos distintos de una manera continuada, con unos efectos perniciosos en una población mayor, muy polimedicada mucha de ella, y que pudimos comprobar, y además los médicos de familia sí lo ratificaban, podían abandonar los tratamientos, podían estar tomándose mal los tratamientos y al final el beneficio había que evaluarlo muy bien, cuál era el beneficio contra el perjuicio que se estaba provocando. Con lo cual nosotros lo que estamos haciendo ahora, en ese aumento farmacéutico que estamos teniendo, es un control precisamente en esos pacientes que tenemos con mucha medicación, que son plurimedicados, con un control muy exhaustivo por parte del médico de familia, pero también en colaboración con las oficinas de farmacia. Y ese aumento del gasto farmacéutico tiene mucho que ver con esa comunidad autónoma que es la nuestra, con esa población tan mayor que tenemos y trabajar en ese control es lo que estamos haciendo. Siguiendo también con la temática de los medicamentos y los tratamientos, desde Andalucía han reclamado que necesitan mayor agilidad para aprobar tratamientos y medicamentos, sobre todo innovadores, en este caso medicamentos y tratamientos que ya están aprobados por la Comisión Europea. ¿Cree usted Andalucía necesita más competencias en esta materia? Bueno, yo creo que esa es una competencia del Ministerio y yo creo que ahí todas las comunidades autónomas hemos estado de acuerdo, y en el Consejo Interterritorial lo que se le ha pedido precisamente al Ministerio es agilidad. No solo nosotros, sino que entidades sin ánimo de lucro también le piden al Ministerio equidad, porque cuando un medicamento ya aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, tiene que ser una correlación rápida en nuestra agencia para que la accesibilidad se pueda permitir. Nosotros trabajamos para hacer accesibilidad a nivel central, porque también teníamos muchos problemas a nivel de nuestros hospitales y de esa accesibilidad, pero no queremos esa competencia, queremos que esa competencia la ejerza el Ministerio y la ejerza bien. Y, por ejemplo, en este caso Cataluña sí ha reclamado una competencia específica para crear su propia agencia de acreditación de medicamentos para, digamos, agilizar ese trámite. ¿Andalucía no se lo plantearía? No, nosotros creemos que la parte de coordinación y la parte que tiene que ver con Europa y la relación con Europa debe de coordinarla y llevarla al Ministerio, y no tendría ningún sentido que fueran las comunidades autónomas las que tuvieran esa correlación con Europa y tener una agencia y diversificar en algo que es de relación con Europa. Yo entiendo el planteamiento de Cataluña, que es ruptura, y entonces ahí lo entiendo, pero el resto de comunidades autónomas lo que le pedimos al Ministerio es que ejecute y ejerza sus competencias. Sí, en Andalucía sí están trabajando en un decreto para facilitar, para agilizar el acceso a fármacos, ¿verdad? Exacto, en eso estamos trabajando desde hace varios meses y yo creo que en muy poquito tiempo lo vamos a tener dispuesto. Y en ese decreto que usted menciona, no sé si tiene ya un plazo para ejecutarlo dentro del Parlamento, ¿tienen, o más o menos cuándo estiman que puede estar preparado? Creo que en el plazo de más o menos 4 meses, 5 meses puede estar ya en activo.
Volviendo al tema de los profesionales sanitarios, de la falta de profesionales, de médicos y demás, actualmente, ¿cómo se encuentran las bolsas de empleo del SAS? ¿Están preparadas para asumir los retos que se avecinan, tanto jubilaciones, descanso por vacaciones, festividades y demás? Pues lo que respecta a médicos no, porque las bolsas en Andalucía están a cero, por eso nos vemos obligados a que los médicos tengan que hacer continuidades asistenciales, a tener que contratar profesionales extracomunitarios. Y en el resto, por ejemplo, enfermería es la que vamos a hacer números para tener una visión de futuro, para que no pueda pasar lo que ha pasado ahora con medicina. Lo que ha pasado con medicina es que no ha habido una previsión, simplemente en su momento no se hizo la previsión. Vamos a hacerlo con enfermería, que puede ser la otra categoría dentro del sistema que pueda tener problemas, y en el resto de categorías tenemos problemas, por ejemplo, con psicología clínica, es otro de los problemas que tenemos, y yo creo que ahora mismo todas se pueden cubrir con la bolsa que tenemos ahora mismo, pero sí estamos haciendo previsiones de plantilla de futuro de todas las categorías del sistema sanitario público andaluz para tener muy claro qué dotación vamos a necesitar. Una de las medidas que se han planteado desde el Ministerio de Sanidad y de Seguridad Social es flexibilizar la jubilación médica. ¿Están a favor de Andalucía el hecho de flexibilizar la jubilación médica, como se plantea? No sé si esa medida también se puede plantear para enfermería, aunque es un colectivo que es un poco más lesivo en lo que es la carga de trabajo, ¿no? Bueno, la jubilación que ahora mismo el Ministerio nos ha aprobado, que es extraordinaria y que se pueden jubilar hasta los 70 años, pues ahora mismo es una jubilación que se ha tomado la medida extraordinaria y por necesidad. Y le agradecemos también a esos médicos, que en Andalucía ya son más de 1000, que han decidido no jubilarse. Y tenemos muchos que en plena pandemia y crisis de pandemia regresaron, y otros decidieron no jubilarse, aun estando en UCI, siendo intensivistas y en situaciones críticas, decidieron no jubilarse. Y yo creo que esos profesionales hay que darle las gracias durante toda la vida, porque arriesgaron su vida en ese momento cuando tenían la oportunidad de haberse ido. Ahora son 1000 los que han decidido no hacerlo. Y aparte, la opinión de esta consejería es que hay muchos médicos que cuando llega la edad de jubilación, con una gran experiencia, con una gran formación, un gran bagaje, tendrían que tener la oportunidad de poder compatibilizar todavía, pues a lo mejor una parte de jubilación, pero también con la vida profesional, porque se pierde ahí un gran capital que se ha estado formando durante muchos años, y que llega un momento que el que voluntariamente lo quiera hacer, por supuesto, pero que el que quiera seguir ahí lo pueda hacer también. ¿Qué va a pasar con los contratos COVID que se renovaron recientemente en Andalucía? ¿Se va a crear una plaza estructural para ellos dentro del SAS, o cuál es el objetivo que tiene la consejería para ellos? Han sido renovados hace muy poquito esos 12.000 contratos, y ahora estructurales. Para que una plaza sea estructural tiene que ser siempre una OPE, no hay más. Los profesionales que están dentro del sistema saben que para tener su plaza fija dentro del sistema se tienen que presentar una oferta de empleo público. Tenemos los contratos hechos de médicos durante un año, el resto de categorías son 6 meses, y ahora seguiremos trabajando de cara al verano, porque ahí volverán a ser contratados, muchos contratos volverán a estar ahí. Tenemos el verano, tenemos alta frecuentación. Es muy difícil que esos contratos no sigan dentro del sistema sanitario público andaluz. Actualmente también se aprobó el Real Decreto de Estabilización de Plazas, que implicaba que los interinos no pueden estar más de 2 años en una misma plaza, y de ser así se debe de crear esa plaza como plaza fija. ¿Cómo ha afectado este Real Decreto a Andalucía? ¿Cuántas plazas se van a estabilizar en los próximos años? Pues nosotros veníamos haciendo los deberes. Nosotros en el año 19, justo antes de empezar con la pandemia, empezamos con un proceso de estabilización que suponía y supone, cuando acabe el año 23, la estabilización de 67.000 profesionales del sistema. 70-75% de la plantilla del SAS se quedará estabilizado, que eso es un esfuerzo tremendo. Se han realizado, con este segundo que vamos a hacer, 2 concursos de traslado, uno de 15.000 personas, y ahora se va a hacer otro concurso de traslado de 21.000, con lo cual nosotros lo que queremos es tener una plantilla lo más estabilizada posible, que se encuentren trabajando en los lugares que ellos quieran.
a pesar de los problemas que estamos teniendo y hemos tenido a lo largo de estos 4 años, porque son muchas plazas las que se han salido a concurso de traslado y muchas plazas las que han salido a estabilización, pero el objetivo es conseguir 75-80% de estabilización en el sistema. La oposición en este caso la critica porque creen que están usted privatizando la sanidad, ¿es así? Bueno, pues si nosotros, que hemos invertido en este año casi 14.000 millones de euros en el sistema sanitario, que es el mayor presupuesto de la historia de la Consejería de Salud y Consumo, 4.000 millones de euros más que en el año 18, un 40% más. Hemos pasado del 6,1% del PIB al 7,4% del PIB. Tenemos el mayor número de profesionales, 30.000 profesionales más que en el año 18. Vamos a privatizar el sistema, pues con datos objetivos. Habría que decirle a la oposición que eso no es posible. Nosotros somos los que más estamos apostando ahora mismo por el sistema sanitario, por su desarrollo. Otra cosa es que nosotros creamos que el sistema sanitario público andaluz es complementario al sistema sanitario privado de Andalucía. Y se ha demostrado durante la pandemia, donde se ha trabajado perfectamente unido. Y el sistema sanitario necesitará siempre del sistema el público del privado para complementar la asistencia y porque además creemos que la competitividad ayuda a ser más eficaces y a tener una mayor libertad en la elección. Si no hay elección, ni hay competitividad ni hay libertad. ¿Cómo vive la polémica del plan antiaborto que se presentó en Castilla y León? Cuando escuchó al viceconsejero de esta comunidad decir que se obligaría a médicos y a enfermeras a que ofrecieran a las pacientes escuchar el latido del feto, ¿qué pensó usted como enfermera además? Bueno, pues yo pensé que no conocía muy bien el sistema, además luego él reconoció que no tenía ni idea de embarazos, que no tenía ni idea de medicina, que no tenía ni idea, o sea, no sabía cómo funcionaba el sistema. Creo que fue un error de comunicación por parte de él, porque lo que después ya sí dijo el presidente, el consejero de salud, pues que lo que se pretendía era una información, un aumento de la cartera de servicios, pero en ningún momento obligar ni a la madre ni a obligar a los profesionales del sistema a ninguna acción. Yo creo que fue un error de comunicación y no saber cómo funciona el sistema sanitario. ¿En Andalucía no se plantea ninguna reforma del plan de aborto? Nosotros ahora mismo no planteamos absolutamente nada. Ayudamos, eso sí es verdad, a entidades para que las mujeres que deciden y tienen problemas y dificultades de seguir con su embarazo, poder ayudarlas y que tengan una vía de salida. Y ahora mismo existe una ley actual y que garantiza un derecho al aborto y que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene que cumplir. Siguiendo con el marco de Andaluz y el plan de innovación que está promoviendo desde Andalucía, una de las reclamaciones que ustedes han hecho ha sido el albergar la Agencia Estatal de Salud Pública, que de momento el Ministerio de Sanidad todavía no ha asignado ni tampoco ha publicitado los pliegos sobre los que se sustentará su asignación. Andalucía aboga por ella. Andalucía ha dicho que quiere esa agencia, que aquí en este caso creo que era Granada, no sé si también había otras ciudades o provincias interesadas. ¿Qué alegato hacen ustedes por albergar esa agencia? ¿Por qué debe conseguirla la Andalucía? Bueno, pues el presidente de la Junta de Andalucía ya se lo dijo al presidente del Gobierno y nosotros a la ministra en el Consejo Interterritorial también lo pusimos de manifiesto, elevamos una carta también al Ministerio, pero es verdad que el Ministerio todavía no ha puesto encima de la mesa nada, con lo cual, pero sí hacemos una apuesta muy importante por Granada. En Granada, aparte de ser una ciudad con muy buena comunicación, tiene 2 hospitales muy potentes, con una especialización y que ahora eligen, los MIR que acaban primero, efectivamente, eligen Virgen de las Nieves y además de todo eso, Granada no ha sido elegida sede de la inteligencia artificial, pero es un motor y un tractor importante en investigación. Tenemos la Fundación Medina, la Escuela Andaluza de Salud Pública, con un reconocimiento a nivel nacional e internacional por su labor en investigación, pero también en educación en salud pública, con lo cual creemos que si sumamos todo lo que puede ofertar ahora mismo Granada, sería una sede idónea para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Ha hablado usted con la ministra de Sanidad también para hacerle esa reivindicación? Por supuesto, en el Consejo Interterritorial la hicimos.
Muy bien. Y ya por ir acabando, y más centrada también en usted, cuando fue usted nombrada consejera, como contábamos antes, hace 6 meses, el presidente de los médicos andaluces hizo unas declaraciones un tanto polémicas de que no entendía cómo una enfermera podía estar en un puesto de dirección como era la Consejería de Salud. ¿Ha tenido usted la oportunidad en estos 6 meses de hablar con el presidente de los médicos andaluces? Por supuesto, era el médico, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. También. Por supuesto, me he sentado con él, me he tomado un café con él. ¿Qué le dijo? Bueno, pues que todo el mundo tiene un día malo, pues es así. Yo creo que aquí el que uno pueda estar al frente de una consejería tiene que ver con las competencias de la persona y con su desarrollo profesional, con su currículum, con su capacidad, y eso se demuestra así, no de otra manera. Yo he sido viceconsejera con anterioridad y nadie cuestionó en que yo pudiera ser viceconsejera, igual que no se cuestionó en aquel momento, porque todo el mundo evaluó por qué era viceconsejera, pues igual después. Porque ¿qué supone para la enfermería que Moreno Bonilla haya dado este paso tan importante para elegir una enfermera en lugar de un médico o de un gestor para un puesto tan importante como es la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía? Bueno, porque el presidente evaluó lo mismo que yo acabo de decir: experiencia, profesionalidad, bagaje, competencia, independientemente de mi categoría profesional. Y ante eso, pues, confió en mí, que yo se lo agradezco eternamente, para asumir esta gran responsabilidad que es llevar adelante la consejería y la sanidad en Andalucía. ¿Esperaba su llamada cuando fue elegida consejera? No. ¿Cómo se enteró? Me llamó por teléfono él, exactamente, me llamó él y me dijo que confiaba en mí y que quería que asumiera la Consejería de Salud. ¿Se lo pensó o automáticamente le dijo...? No me lo pensé, porque yo ya llevaba... Yo creo que cuando te ofrecen, llevas tanto tiempo reclamando, reivindicando las mejoras que puede tener el sistema sanitario público en Andalucía, no te lo puedes plantear. Yo, antes de ser viceconsejera, había sido portavoz de Sanidad en el Parlamento de Andalucía en la oposición y había sido muy reivindicativa y había pedido muchas cosas y había puesto encima de la mesa muchas cosas. En coherencia, después no te pueden negar a ser partícipe de la solución. ¿Qué le dijo su consejero en aquel entonces, Jesús Aguirre, para animarla? ¿Le dio algún mensaje? ¿Recuerda algo concreto? Bueno, mi consejero se alegró mucho porque hemos estado en el mismo caballo de batalla, en 4 años muy complicados, que nosotros empezamos antes de la pandemia con la listeria, que ya tuvimos ahí un buen debut, y después tuvimos la pandemia, pero también tuvimos el virus del Nilo. Y en una comunidad autónoma tan extensa, con tanta población, hemos trabajado muy de mano a mano, con lo cual cuando él se enteró, pues le agradó, y él siempre dice que la sanidad está en buenas manos y que está tranquilo. De todos estos 4 años que usted comenta, que tantas cosas han pasado, y esperemos que la cosa se relaje un poquito, ¿cuál ha sido el momento más duro que usted recuerda dentro de la consejería? Ha habido muchos, sobre todo relacionados con la pandemia, porque cuando tú llegas a tener en el sistema sanitario hospitalizado a 5.000 andaluces, casi 5.000 andaluces por COVID, pues el temor tuyo siempre es a no llegar a poder prestar la asistencia sanitaria. Es verdad que el equipo humano del sistema, los profesionales, fueron los que dieron el do de pecho y ayudaron a que el sistema funcionara, a que el sistema diera respuesta, a que hubiera una coordinación, voy a decir casi perfecta, porque es que la hubo, entre primaria, entre hospitales, entre centros residenciales. Todos salieron de su zona de confort y todos consiguieron transformar el sistema día a día para conseguir dar respuesta a los andaluces. Y los momentos difíciles eran cada día, porque cada día surgía un problema ante lo desconocido, ante un virus que nos daba novedades cada día, pues tuvimos que ir adaptándonos, y todos esos días fueron el año gordo de la pandemia, de la crisis sanitaria de la pandemia. Fueron todos días muy, muy complicados. ¿Y tiene un momento especial, un momento feliz que recuerde estos 4 años? Bueno, pues los momentos son ver cómo el capital humano soluciona los problemas, ver cómo los profesionales, daba igual lo que surgiera al día siguiente, por muy agotados que estuvieran de lo ya arrastrado, seguían adelante, seguían modificando, seguían respondiendo. Y eso es lo más importante, ver que en una situación en la que nunca jamás había encontrado el sistema sanitario público de Andalucía, sus profesionales fueron el alma, el corazón
y los que sacaron adelante todo, y esa es la mayor satisfacción que puede tener yo como consejera y como gestora cabeza de ello, es saber que en situaciones muy complicadas el sistema da respuesta, y se ha demostrado, o sea que mayor satisfacción. Para quien no lo sepa, Catalina García es de Jaén, bueno, nació en Barcelona, pero desde los 3 años me comentaba usted antes que reside en Jimena, en Jaén. No sé si el hecho de ser en Jaén le tiene como un cierto compromiso con la capital, con la provincia jiennense en materia sanitaria. Precisamente esta semana se hacía el Consejo de Gobierno allí en la capital, ¿no? Tengo un compromiso con toda Andalucía, yo soy consejera de salud de toda Andalucía, pero es verdad que hay provincias, como puede ser Jaén, como puede ser Huelva, o Almería en algunas cosas, pues que no existía una equidad. Durante muchos años esas provincias, por poner ejemplo, Robot Da Vinci no existía ni en Jaén ni en Huelva. Los jiennenses y los vecinos de Huelva se tenían que operar con otras técnicas o desplazarlo a otras provincias. Almería, Jaén y Huelva no tenía PESTA, ya va a tener las 3 PESTA. Para hacerse un PESTA, algo necesario y que no se puede obviar, no se puede sustituir por otra tecnología, había que desplazarse fuera de Jaén, fuera de Huelva o fuera de Almería. Y en cuanto a infraestructuras sanitarias, también han sido 2 o 3 provincias con déficits estructurales importantes durante muchos años. Con lo cual, aunque tengo que tener la atención sobre toda Andalucía y en infraestructuras muy importantes que tenemos pendientes, hay que tener, como dice el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un cariño especial para aquellas provincias que durante muchos años han tenido déficit. Y por último, usted además también fue alcaldesa de Jimena, que es un pueblo de Jaén, durante más de 10 años, o 10 años creo que fue. ¿Qué es más difícil, ser alcaldesa en este caso, o consejera de salud? Bueno, fueron 12 años, y también fueron muy complicados, porque lo que creo que tiene la mayor satisfacción para mí ha sido el ser alcaldesa de mi pueblo, yo eso no tengo ninguna duda. Mi pueblo a mí, cuando llego y empiezo a respirar allí, se me cargan las pilas, se me olvida todo, y cuando vuelvo otra vez a Sevilla ya llego con todo solucionado. La mayor satisfacción, ser alcaldesa de su pueblo. Un pueblo de 1.400 habitantes escasos eres todo. Eres la alcaldesa, era enfermera y yo trabajaba. Tenía un pequeño problema en aquella época, porque cuando estaba en el ayuntamiento me buscaban desde el centro de salud, pero cuando estaba en el centro de salud me venían a buscar los del ayuntamiento, con lo cual decidí que en mi pueblo ya no podía trabajar más de enfermera, me tenía que ir a trabajar fuera para poder compaginar y no mezclar. Pero aparte de ser la enfermera, que era la enfermera, la alcaldesa, era la trabajadora social, era la psicóloga, era el arquitecto, era todo. Pero no es comparable con la responsabilidad de un sistema sanitario público de Andalucía, con 13.000, casi 14.000 millones de presupuesto, con 130.000 trabajadores a tu cargo. La responsabilidad es mucho mayor. Ahora, la satisfacción y el orgullo, haber sido alcaldesa de mi pueblo. Catalina García, muchísimas gracias por atender a la redacción médica. Tiene por delante una legislatura entera que acaba de comenzar para llevar a cabo todos estos proyectos que nos ha comentado, y desearle la mayor de las suertes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.